color Antonio Atenógenes, la doctora Yudaili, el doctor allá que nos dirige a través de las teclas Luis, y nuestro querido presidente Elvin Portillo. Yo voy a contar una anécdota a propósito de los derechos humanos, porque estamos hablando de un marco bastante amplio, la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en las chiquitas también se da la misma situación, y el especialista acá pues nos dirá en qué lugar de ese tema va este tipo de situaciones. Hay una persona acá, yo creo que ya partió, no sé, el papá de una amiga muy apreciada, el doctor Azócar, que una vez iba en un vuelo, fue el alcalde de Cabima, algo así, en un vuelo, y entonces en la cabina de no fumadores, en ese tiempo se permitía fumar, pero en una cabina especial, área de no fumadores. Y un tipo al lado prendió un cigarro y empezó a fumar. Y él le dijo, señor, por favor, apague el cigarro. Que apague ni que apague, yo fumo. Tú sabes. Entonces él le dijo, está bien, no hay problema. Sacó un pito de este tamaño. Y empezó, se afincó pero durísimo. Y todo la gente que iba en el vuelo mirando, decir, unos riéndose, otros asombrados. Por el ruido del pito. O sea, exacto. Y el tipo que estaba fumando, señor, por favor, me va a volver loco. Apague el cigarro. Cuando apague el cigarro yo dejo de pitar. Llamaron a la azafata, señor, ¿qué es eso que usted está escandalizando con ese pito? Y le explicó. Digo, mire, él está infringiendo una norma y por lo tanto me está afectando a mí. Y si no quiere que yo siga pitando, que él apague. Bueno, señor, hágame el favor y apague el cigarro. Porque los derechos humanos también, eso no será un derecho humano fundamental, pero si es una norma que, como dicen siempre, tu derecho mi derecho termina donde comienza el tuyo. Está bien, yo tengo derecho a transitar, pero si tú vas por la calle no te vas a pasar por encima. Adelante, Antonio. Y eso lo tenemos en el 20 de la Constitución. A ver. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Es decir, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Es más o menos lo que dice hay la regla de oro en la Biblia que dice: no hagas lo que lo dicen muchas corrientes filosóficas, espirituales, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es el 20 de la Constitución. Tan simple, sí. Es muy sencillo. Sí. Y el 132 de la Constitución dice precisamente eso. Es decir, los derechos humanos son el fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Es decir, si yo respeto tus derechos, tú respetas los míos, ¿cuál es el problema que va a haber? Los mangos y la cerca. Así es. No los mangos, sino la cerca. La cerca. Y por cierto, ha habido tiros y puñaladas y de todo, porque le caen las hojitas de la mata de mango al vecino. Así y es. Este quiere que lo corte. Me decía un vecino: me caen todas las hojas de la mata de níspero, pero no me cae ni un níspero. Es decir, que si le cae un níspero no hay problema. Exacto, si le cayeran los nísperos, ¿cuál es el problema? La convivencia democrática. El otro está gozando mientras que yo estoy limpiando el patio. El patio. Así es. Entonces, bueno, volviendo al tema de la lucha esta, lamentablemente, bueno, ni siquiera lamentablemente, era lo que había, como decía un compañero profesor de nosotros, era lo que había, es decir, eran los derechos civiles, los derechos del individuo, los derechos del ciudadano. Recuerda que más allá del ciudadano existe el ser humano. Por supuesto. O sea, en la Constitución nuestra, tú eres ciudadano y por lo tanto tienes derechos políticos. Si no eres ciudadano no tienes derechos políticos, pero tienes derechos humanos, porque el tema de los derechos políticos es eso, esa relación, ese juego del poder y esa posibilidad de elegirte o de que me elijas, etcétera. Así lo dice la Constitución. Pero más allá del ciudadano está el ser humano, o mejor dicho, el ciudadano podría ser el ser humano puede ser un ciudadano.
Por eso el tema de los migrantes, que una vez creo que lo tocamos aquí. Es decir, los migrantes o emigrantes o inmigrantes, como de la situación, tienen derechos humanos consagrados en convenios internacionales que los protege. Es decir, el que se fue por el Darién, el que se fue por aquí o por allá y llega a otro país, eso no quiere decir que pierde sus derechos humanos. No, puede que no sea ciudadano de esa nación, pero tiene derechos humanos. Cuando una persona pierde la libertad de desplazarse, cuando lo encierran en una cárcel, ¿qué es lo que está perdiendo allí? Está perdiendo la garantía del derecho, pero no el derecho. Ok, sigue siendo sujeto de derechos, claro, pero no goza de una prerrogativa que es la libertad. Vivir en libertad. En libertad. ¿Por qué? Porque una ustedes vez que no están oyendo, ¿entendieron? Porque una vez que cumplas la sentencia, se te restablece la garantía de andar, de ir, de venir. ¿Cómo por sucede acá con los derechos políticos? Yo me mudo a Chile y no tengo los mismos derechos políticos de un ciudadano chileno. Así es. O a Estados Unidos, donde sea. Pero sí conservo los derechos humanos, derecho a la vida. O cuando te inhabilitan. Cuando te inhabilitan políticamente. O sea, por alguna situación. Exacto. No es que perdiste el derecho, perdiste la posibilidad del ejercicio de ese derecho, que es totalmente diferente. Por eso se habla de derechos y garantías. Yo te he escuchado mucho decir que, por ejemplo, las misiones son expresiones de derechos. De los derechos. Y eso nos da a ustedes que nos están viendo y escuchando, y a nosotros que estamos aquí, nos da una pauta muy importante para saber cómo evaluar a un gobierno. Cuando digo un gobierno, el nacional, el municipal, el regional, inclusive el gobierno comunal. Yo te pongo un ejemplo de eso. Una vez era un alcalde del municipio Miranda, nosotros recibimos una denuncia de un barrio donde manaba el petróleo, el Mene, y nacían niños descerebrados, claro, con problemas en la piel. Entonces, oye, hermano, aquí yo dije, aquí está en juego el derecho a la vida y el derecho a la salud, que de acuerdo a nuestra constitución están muy relacionados. Cuando yo pido el presupuesto municipal, resulta que el problema de allí estaba el número 12 dentro de la jerarquía de la gestión municipal. Y de primerito estaba el asfaltado, aceras y brocales, porque ahí era donde estaba el dinerito, ¿ya? Claro, las comisiones y el asunto y el tal y el cual. Y aquel estaba de número 12. Entonces, los derechos humanos tienen que estar, por eso se llama el enfoque de las Naciones Unidas, el enfoque basado en derechos humanos. Toda política, toda gestión pública, nacional, regional o municipal, tiene que estar basada en la materia de los derechos humanos. Si tú pones los brocales por encima de para evaluar un gobierno, los derechos humanos, si tú pones el asfaltado y los brocales por encima del derecho a la vida, de la salud, vivienda, alimentación, entonces el ciudadano tiene que revisar eso y entonces decir, bueno, ya va, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, ¿cuál es la jerarquización que tiene en materia de política pública basada en los derechos humanos? Ese es un buen indicador de gestión de gobierno. ¿Tú crees que la gente tenga derecho a decirlo? Sí, pero tenga razón cuando a veces, y es una pregunta totalmente ingenua, mire la cara, razón cuando dicen que este gobierno, me refiero al nacional, mucho espectáculo, mucho baile, mucho circo, pero él está priorizando a veces eso por encima de los servicios, sobre todo salud, etcétera. ¿Tú crees que la gente tenga razón de decir eso? ¿O es un poco de manipulación ahí? Yo creo que la gente tiene razón cuando va a comprar la comida, va a comprar algunas cosas y tiene un salario mínimo de 130 bolívares. Y se arrecha. Y de $7.
reacciona. Ahí es donde está el problema. Sí, ¿Por qué? Porque entonces ¿por qué no lo organizamos? tú le metiste misiones a todo, pero vamos a tener que vamos a proponer una misión. Luis, hay que subir ese cintillo, no lo pongas ahí sobre el logo. Ok. ¿Oíste? Yo te propongo que vamos a crear la misión salario digno. Misión salario digno. 91 de la Constitución. Porque ¿cómo puede vivir una gente con un salario de 130 bolívares? Dímelo. No, ¿Okay? no. Entonces, bueno, Luther King, volviendo y ya nos están haciendo la seña, ha sido un ejemplo para muchos de los que conocemos su trayectoria, lo tenemos como referencia, y hay un punto, y yo creo que con esto cerramos porque nos están haciendo señas. Hay dos asuntos del pensamiento de Luther King que a mí me encantan. Uno es lo que él llamó el arma. Vamos a usar, porque a él le decían, pero ustedes son violentos. Y no. Nuestra lucha está basada en el movimiento de Gandhi en la India. La no violencia. Creó una escuela para el ejercicio de la no violencia. Y la creó, correcto. Y él decía, vamos a usar el arma birracial. Es decir, los negros y los blancos vamos de la mano a luchar no contra los blancos, sino contra la situación de segregación y racismo, que es una violación de los derechos humanos. Que por cierto, no sé si sabían que en Estados Unidos están legalizados los grupos de odio, tanto de los blancos, de la supremacía blanca, como de los negros. El grupo de odio de negros, de LGTB, de homosexuales, contra los homosexuales, de neonazis, el Ku Klux Klan es legal, todo eso. Y la otra cosa, y terminamos, es lo que él llamaba el sufrimiento creativo. Es decir, a ustedes la policía los veja, los maltrata, los humilla, pero ese sufrimiento va a generar un cambio en la sociedad norteamericana. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Yo creo que ese sufrimiento da para un programa completo. Así es. Para analizar varios procesos y varios contextos donde se ha dado esa situación. Claro. Bueno, nos despedimos. ¿Vos? Y yo, y miren, ¿Y ella? no se olviden, el próximo jueves vamos a tener a Canchancha aquí, en Vos y Yo. Y el día 2 de febrero volvemos a Canchancha. ¿Por qué? ¿Por qué que volvemos a Canchancha? El día 2. Porque el día 2 de febrero es el día del cierre de todos los pesebres en Venezuela según la tradición. Así que vamos a estar en Canchancha y luego vamos a mostrarles algo aquí. Nos vemos el próximo jueves con Canchancha. Saludos a Nicanor, nuestro querido hermano. Nos vamos y nos despedimos. Pórtense bien, organícense, protesten pacíficamente y estudien.